verá reflejado en las familias, en la comunidad y en la salud emocional de la sociedad en general. Hoy, y como continuidad a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, tenemos como invitada a la licenciada María José González. Es una invitada muy especial, a la cual tengo yo el honor de presentar el día de hoy. Ella es una mujer pues muy trabajadora, emprendedora, es divulgadora y es experta en este tema de mujeres. Ella es psicoterapeuta y forma parte del cuerpo de docentes del Centro Educativo del Museo de Memoria y Tolerancia, este es uno, también del Instituto Mexicano de la Pareja y de la Universidad Centro, en donde, bueno, pues ella imparte diversas asignaturas relacionadas con el autoconocimiento, con la meditación, con la inteligencia emocional y la regulación del estrés. Ella también es practicante de meditación Zen desde hace 14 años, lleva 8 años enseñando yoga y recientemente acaba de certificarse como facilitadora de yoga para personas con síndrome de estrés postraumático. Es licenciada en comunicación, ha trabajado en varias organizaciones no gubernamentales, tanto en México como en el extranjero, que están enfocadas en apoyar a mujeres en situación de pobreza, en la prevención de trata de personas, en la integración de comunidades indígenas, en proyectos de sustentabilidad y en promover la equidad étnica. María José es la fundadora de OMA Wellness, empresa que brinda diversos servicios a organizaciones y particulares, entre los cuales destacan diferentes y muy diversos talleres, conferencias, da cursos y manejo relacionados con el manejo de emociones, con gestión del estrés, con la meditación y yoga, tanto para colaboradores como para directivos, y además, bueno, pues se dedica también a la psicoterapia de manera privada. Y bueno, pues ella nos va a hablar el día de hoy del tema bella y linda por obligación. Licenciada María José, bienvenida, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y bueno, pues el micrófono es tuyo, adelante, te escuchamos muy atentas. Muchísimas gracias a todos, a todas por conectarse y bueno, por invitarme a este foro, a este espacio, más en este mes tan significativo, ¿no? Por la fecha, por el 8 de marzo. Y pues vamos a arrancar porque es como muy complejo hablar de género, entonces me voy a arrancar para que nos dé tiempo en la hora. Al final va a haber momento para preguntas y respuestas. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla rapidísimo eh, para que vean mi presentación. Si me pueden confirmar solo si están viendo la presentación. Se ve muy bien. Sí. Perfecto. Bueno, este título es un poco a propósito en el sentido de que las mujeres hemos estado condicionadas a esta parte del aspecto físico y esta parte de ser complacientes, ¿no? Iremos viendo por qué se ha dado esta connotación o este peso a la parte externa y de comportamiento de cómo tenemos que ser, pero es por eso que se llama así, que pareciera que tenemos que ser guapas y buena onda a fuerza, ¿no? Desde este mandato de comportamiento y vamos a ir desglosando un poquito por qué se da eso a nivel cultural y qué mitos hay alrededor de esto, ¿no? Déjenme acá, súper. Lo único que pido como para esta plática es que tengamos una mente abierta, porque hablar de género y hablar de emociones, que es un poco lo que vamos a hablar hoy, es hablar de nosotros mismos, es cuestionarnos, es ir a nuestro mundo interno y decir, ah, mira, yo en esto estoy replicando estas estructuras de opresión, o sí tengo estas creencias bien arraigadas y bien limitantes, ¿no? Y se vale decir, así me quiero quedar, a mí me funciona, pero sí como que ser un vaso vacío donde pueda entrar nueva información que nos permita cuestionar desde dónde estamos actuando, cómo nos relacionamos con los demás, si tenemos hijos o hijas, cómo estamos educando, ¿no? Entonces, es lo único que pido, mente abierta para cuestionarnos y que cada quien decida qué se lleva, yo le voy a dar nada más que sí, qué se lleva y qué decide que no le sirve, pero sí desde una conciencia y desde un lugar de apertura.
Y bueno, siempre con las preguntas al final y todo, se vale decir todo, se vale cuestionar todo, siempre que haya, por supuesto, respeto. Y lo aclaro porque cuando hablamos de género, hay muchas susceptibilidades que se pueden tocar. Entonces, solo yo sé que estamos en un supergrupo y demás, pero me gusta como siempre hacer esta aclaración, ¿no? Entonces, mente abierta, tratando de ponernos ahí un poquito a nosotros mismos en la lupa, ¿no? ¿Por qué vinculo, y lo vamos a ver más adelante, el tema de las emociones con el tema de género? Entonces, voy a empezar hablando de las emociones y de ahí los voy a ir llevando al tema de género, ¿ok? La emoción es cualquier cosa, o sea, cualquier movimiento interno que nos lleva hacia una acción. Esa es como eh, la existencia o la justificación de que sintamos cosas en la vida. Las emociones llegan a nosotros para movernos. Y ustedes piénsenlo desde la decisión más básica, como en la mañana, hijo, ¿qué me voy a desayunar? Si estoy medio deprimida, pues a lo mejor me voy por el pan dulce, pero si a lo mejor estoy como muy energética y con mucha motivación, pues a lo mejor me voy por el jugo verde, ¿no? Por decir un ejemplo muy superficial. Pero las emociones nos llevan a decidir cosas en general en nuestra vida, desde las más cotidianas que pareciera que las hacemos incluso por inercia, pero sí existe un componente emocional, hasta las más importantes como quién va a ser mi pareja, a qué me quiero dedicar, si es momento o no de terminar un matrimonio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es lo que nos permite estar en movimiento en la vida y es lo que enriquece nuestra existencia, si no sería una existencia plana, neutra, sin toda este mosaico emocional, esta riqueza, estos sentimientos y estas emociones que nos despiertan pues a la vida misma, ¿no? Entonces, dicho esto, las emociones tienen como ciertas características. La primera que ya dije que es dan paso a la acción, es lo que nos hacen actuar. La segunda es que son intermitentes, van y vienen. Ninguna emoción, y si ustedes se observan en el día, llega para quedarse absolutamente todo el día. A lo mejor estamos muy tristes, pero de repente leemos un meme o alguien nos cuenta un chiste y podemos reírnos un momentito y después volvemos a la tristeza, ¿no? O despertamos de buenas y ya para la noche, después de todo lo que nos pasó, ya nos pusimos de malas, ¿no? Como que todo el tiempo está habiendo un intercambio y un cambio en nuestro mundo interno a nivel emocional y eso es parte de la vida. Además, son moldeadas por nuestra cultura. Si, por ejemplo, analizamos América Latina, esta parte del apapacho, de que somos muy cálidos, incluso somos reconocidos a nivel internacional de que en México, por lo menos, tenemos muy buen servicio con los extranjeros y demás, porque existe esta calidez y este apapacho y es muy bien visto, ¿no? Llegas a casa de alguien y, ay, ¿qué te ofrezco? Un tecito, una cerveza, ¿no? Como que tendemos a darnos mucho. Pero si fuéramos a Japón, esta efusividad y ven, pásale, ¿qué te ofrezco? Etcétera, es súper mal visto. Ese desborde y esa calidez no tiene el mismo peso, por decir un ejemplo, en Japón que lo que tiene aquí. Entonces, nuestras emociones están muy moldeadas por la cultura. Y por último, la última característica es que cada emoción tiene su utilidad. El miedo, por ejemplo, ¿alguien tiene prendido un micrófono? Solo si puede checar en apagarlo para que no se corte mi audio. Gracias. Y cada emoción juega un papel en particular. Entonces, yo siento miedo como un mecanismo de supervivencia y el miedo me va a decir si tengo que huir, si tengo que atacar, si me tengo que quedar quieta y petrificarme para poder sobrevivir a algún peligro. El mismo estrés tiene su función. En la mañana, cuando despertamos, el cerebro secreta cortisol, que es una sustancia que es lo que hace que nuestro cuerpo se empiece a activar para iniciar nuestras actividades cotidianas y lo necesitamos como un impulso. El problema es cuando ya tenemos estrés crónico y todo se complica, ¿no? Pero a lo que voy es que cada emoción tiene un papel. Entonces, no podemos evitar emociones. Hay emociones que no nos gusta sentir, como la envidia, como el enojo o la profunda tristeza. Sin embargo, tienen su función y están ahí para enseñarnos algo, para ayudarnos a sobrevivir, pero siempre con la condición de que van a llegar y se van a ir si nosotros tenemos un buen manejo emocional. Dicho esto, hay un autor que es muy interesante que se llama David Hawkins y este autor tiene una escala emocional
él en su centro de investigación dijo, a ver, yo tengo que medir qué onda con las emociones, o sea, debe de tener una frecuencia, así como el radio tú lo sintonizas en 104.9 o 99.3, ¿no? Hay una frecuencia y tú buscas tu estación. Debe haber algo así con las emociones, tiene que haber una vibración, ¿no? Incluso con la música o el sonido que existe una vibración, debe de haberlo. Entonces se puso a hacer una investigación súper profunda. Él es un autor que estudia adicciones, entonces dijo, no, yo tengo que entender el componente emocional. Entonces se dio cuenta que sí existe un nivel de vibración con cada emoción y esta es la escala que él sacó, ¿no? Entonces, la emoción que más bajo vibra es la vergüenza, o sea, con la que más bajos estamos a nivel vibración física, y esto no es un tema de dónde estás vibrando, hermano, o sea, como un tema de las energías o de los hippies, no va tanto ahí, es un tema científico medible, donde la vergüenza nos hace estar en cierta frecuencia y después va subiendo a la culpa, apatía, sufrimiento, etcétera, y va subiendo hasta el estado más profundo de aceptación, que es la paz, ¿ok? Entonces, nosotros, o sea, los seres humanos, tanto hombres como mujeres, y personas que se identifiquen en diferentes categorías, además de hombre o mujer, tenemos, existen muchas más emociones que estas, pero él puso como las principales que midió en esta escala. Tenemos esta riqueza emocional, o sea, un ser humano tiene esta riqueza emocional y esta capacidad de sentir todas estas emociones. Entonces, tanto si eres mujer como si eres hombre, puedes sentir cualquiera de estas. Puedes sentir vergüenza, puedes sentir alegría, neutralidad, aceptación, entre muchas otras, en esencia, ¿ok? Entonces, aquí dejo como una reflexión de que ustedes se echen una miradita de decir, bueno, ¿en qué emoción estoy la mayoría del tiempo? A lo mejor mis pensamientos siempre me están llevando a la vergüenza o a la ira, o a lo mejor soy alguien muy intelectual que puede como no irse tanto con una emoción desbordada y puedo ser como más pensamiento, etcétera, ¿no? O sea, como ir observando ustedes dónde andan, más o menos. Evidentemente en la vida vamos a tocar todas, pero siempre hay como una emoción más de base. Entonces, eso cada quien lléveselo como una introspección de dónde andan para que vean más o menos cómo están vibrando, ¿no? Pero bueno, el ser humano tiene esta capacidad de sentir todas estas emociones. Y entonces yo, o sea, aquí entra un poco por qué empiezo mi plática hablando de emociones y dirán, bueno, ¿hasta qué onda? Se equivocó de plática si veníamos a hablar de género porque nos está hablando de las emociones. Yo, como soy psicoterapeuta, a mí me interesa mucho el tema emocional porque me he dado cuenta en el consultorio y en las ONGs donde he trabajado y por eso decidí, después de comunicación, irme a psicoterapia, que la manera de hacer como realmente un cambio profundo en una persona es mucho entrarle a su mundo interno y a este componente emocional, ¿no? O sea, lo que decía, el tema de adicciones tiene que ver con muchas cosas, pero con una incapacidad de poder gestionar las emociones, ¿no? El tema de la ansiedad, de la depresión, o sea, de los grandes males que aquejan a la sociedad actualmente, tiene que ver con esto. Entonces dije, no, yo tengo que entrarle con todas las emociones porque necesito entender. Entonces, cuando empecé a hablar de inteligencia emocional, me empezaron a llegar pacientes por azares de la vida que eran personas trans, es decir, personas que no se identifican con el género que tienen al nacer. Y entonces empecé a tomar pacientes y entonces empecé a estudiar mucho el tema y me empezó como a salir en todos estos casos clínicos que tenía, que las personas me decían, les voy a contar el ejemplo de un caso, me decían, era un chico trans, es decir, ella era mujer y después, o sea, no se identificaba con ser mujer y ella quería ser hombre. Entonces empezó a vestirse de hombre, se cortó el pelo, empezó tratamiento de hormonas para que le saliera barba, etcétera. Y entonces me decía, no sabes cómo me cuesta el tema, ahora que soy hombre, el tema de la masculinidad a nivel emocional, porque cuando era niña, yo sí podía llorar, yo sí podía ser vulnerable, sí podía decir que me dolía tal cosa o que tenía alguna preocupación y podía expresar mis emociones, pero ahora que soy hombre y que me estoy relacionando con hombres, no se me permite sentir. Y se me invita, perdón, hay un micrófono prendido, es que si no los demás ya no me escuchan, si alguien puede checar sus micrófonos. Entonces me decían, ya no puedo sentir de la misma manera que cuando era mujer, o sea, cuando soy hombre como que me cortaron
esta capacidad de ser vulnerable, de expresar, de compartir, y entonces se me exige que sea mucho más violento, que sea mucho más dominante, mucho más controlado a nivel emocional. Y ese es un ejemplo de muchas de las cosas que fueron llegando al consultorio y dije, claro, o sea, yo no puedo hablar de inteligencia emocional si no hablo de género. Y más en un país como México, donde los roles de género marcan muchísimo nuestras conductas y nuestro nivel emocional, ¿ok? Entonces, voy a decir rapidísimo los 4 puntos que tienen que ver con el componente de inteligencia emocional para que se entienda lo que voy a explicar después. Entonces, la inteligencia emocional básicamente, cuando nacemos los seres humanos en esta escala de emociones, tenemos esta capacidad de gestionar nuestras emociones. No podemos controlar qué emociones llegan, porque si salimos ahorita a la calle y vemos que alguien atropella un perrito, pues no podemos controlar no sentir feo, ¿no? Porque vemos un estímulo y hay una respuesta emocional, pero lo que sí podemos hacer es qué hacemos a partir de que llega esa emoción, qué vamos a hacer con ella, ¿no? El primer paso para desarrollar esta inteligencia emocional es tener conciencia de uno mismo, qué estoy sintiendo. Ya vi al perrito, ay, sentí horrible, me dolió el corazón, sentí una impotencia terrible, ¿no? O sea, como ver qué estoy sintiendo. El segundo paso sería el autocontrol. Ok, ya sentí esta tristeza terrible, ¿qué voy a hacer? O esta impotencia terrible, voy a ir a agarrar a golpes al que atropelló al perrito, voy a tratar de ayudar al perrito, me voy a quedar petrificada y no voy a saber qué hacer. O sea, ¿qué hago con lo que acabo de sentir? La tercera es la empatía, que es esta capacidad de poder notar y sentir qué siente el otro. Y aunque ustedes no lo crean, hay muchas personas que no tienen la capacidad de empatizar con lo que sienten las otras personas por temas neurológicos, que están los psicópatas, por ejemplo, que es el 1% de la población, es muy poco, pero no, esas personas no sienten empatía emocional, sienten empatía cognitiva, pueden entender a nivel intelectual qué siente la otra persona, pero no a nivel emocional. Entonces sí saben cuando le están haciendo daño a alguien que le están haciendo daño y saben que está sufriendo, pero a nivel intelectual. No lo bajan a la emoción, o sea, no lo sienten aquí físicamente, ¿no? Y hay personas con otros temas neurológicos que también son como, o sea, es una estadística pequeña, pero que tienen dificultad para empatizar. Y como el mal de nuestros días respecto a la empatía es que las personas estamos muy ensimismadas, estamos muy metidas en nosotros mismos y no nos abrimos luego a ver qué pasa con el otro, a escuchar, a poner atención. Y entonces esta parte de la empatía actualmente está fallando. Y el social es todo junto, ¿no? Todo lo anterior, cómo lo llevamos emociones. Entonces, dicho lo anterior, las emociones son independientes de nuestro género o de nuestro sexo biológico. O sea, como seres humanos, como seres que existen, tenemos este mundo emocional que no tiene nada que ver con el género. Pero ¿qué acaba sucediendo? Como el género tiene todas estas exigencias de comportamiento, tiene todas estas exigencias a su vez a nivel interno, y entonces estamos muy condicionados a qué podemos expresar o cómo podemos sentir. Entonces, algo muy importante es que acuérdense que la historia de la humanidad hasta hace unos años fue contada por los hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres estaban, como que las mujeres estaban restringidas a estar en la parte privada de la vida y los hombres en la parte pública. Entonces los hombres sí podían estudiar, después sí podían acceder a cargos públicos, a cargos políticos, a puestos en bancos, ¿no? En la parte económica, ¿no? O sea, el hombre estaba en lo público, la mujer estaba en lo privado, o sea, en la casa, cuidando, cocinando, maternando, etcétera, ¿no? Entonces, la historia que nos han contado de la humanidad viene desde la perspectiva de los hombres y sobre todo del hombre blanco, que era el hombre que tenía derecho a la educación. Eso, por todos los esfuerzos que se han hecho, ha venido cambiando a lo largo de los años, pero bueno, aquí hay un principio científico que es el que voy a hablar hoy. Cuando la ciencia inició, los hombres eran los que al principio podían acceder más como a la parte de las universidades, de estos como laboratorios clandestinos donde sacaban los cuerpos y observaban el cerebro humano, ¿no? Entonces se creía o como que se hizo este fundamento desde la perspectiva del hombre que había dos cerebros, ¿no? Estaba el cerebro de la mujer y el cerebro del hombre. Y que el hombre, o sea, que el cerebro del hombre lo que tenía adentro era que era mucho más sexual
y mucho más agresivo, ¿no? Entonces, aquí ya podemos empezar a ver ciertos mitos o ciertas conductas que están justificadas como, pues es que los hombres solo piensan en sexo, entonces pues no se pueden controlar, es su naturaleza, ¿no? Te fue infiel porque no se puede controlar, él lo trae en los genes, ¿no? Y la parte de la agresión es lo mismo, ellos son más agresivos, ¿no? Y en la parte del cerebro de la mujer lo que decían es que éramos mucho más emocionales y mucho más buenas para la comunicación, ¿no? Era como las dos principales diferencias. Y aquí fundamentaban que estas diferencias venían como, sí, desde una parte anatómica, pero desde una parte neurológica, es decir, del cerebro. Pero aquí les puse unos ejemplos para, no sé si aquí esta pestaña permite que vean, pero bueno, como de cómo la ciencia estaba sesgada por este tema patriarcal o este tema de poner al hombre por arriba de la mujer, ¿no? Hay una área en el cerebro que se llama el área de Broca, que fue descubierta justamente por este señor que se llama Paul Broca, y él decía esto, que no debemos olvidar que las mujeres son algo menos inteligentes que los hombres, pero es una, o sea, que como que no hay que exagerar esta diferencia, que seamos menos inteligentes, pero que sí es real, ¿no? Eso lo dijo en 1861. Peter Van Forest, que también era un biólogo que estudiaba el cerebro, habla mucho de la histeria femenina desde una perspectiva como son unas locas, unas histéricas, nadie las entiende, son incomprensibles y también son inferiores. También estos biólogos, George Romanes, las voy a bajar acá porque no sé si se ven. Aquí, exacto. George Romanes y Theodore Bishop decían que la mujer tenía una inferior capacidad intelectual y que incluso el estudio podía atrofiar nuestros órganos reproductivos. Entonces, pues como solo servíamos para la reproducción, no vaya a ser que estudiar nos afecte, ¿no? En la parte, en nuestra función primaria, que es traer niños al mundo. Y esto era como del pasado, pero incluí una teoría actual. Digo, y de esto podríamos casi que solo dar una plática de cómo ha evolucionado esta parte de la ciencia. Pero John Gray en 1992 tiene un libro, un bestseller, que se llama Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, donde él marca mucho estos estereotipos. Si leen el libro, si ya lo leyeron, se marcan mucho estos estereotipos de género, como el hombre no es de hablar, el hombre es de callarse todas sus emociones. Entonces la mujer no tiene que ser intensa con él y tiene que darle sus tiempos para que él sea el que pueda elaborar sus emociones y luego él ya la busque, ¿no? Y ahorita más adelante voy a retomar esto para que vean cómo es una construcción de género estos temas de que los hombres elaboran sus emociones solos y que las mujeres no tenemos que ser intensas y tenemos que modularnos y como que no, pues sí, no intensiarles literal, ¿no? Como dejar que ellos elaboren y entonces ellos ya nos buscarán. O sea, como que la mujer tiene que adaptarse a las mujeres, a las necesidades emocionales del hombre, ¿no? Entonces, bueno, este es un resumen, pero para que vean qué onda con la ciencia. Y entonces, ¿qué ha sucedido a partir como de los años 2000? Se han hecho como mucho más estudios y se ha profundizado a nivel neurocientífico a decir, a ver, si es real que estas diferencias que hay entre los hombres y las mujeres tienen sus bases a nivel neurológico, y han descubierto que, a ver, claro que hay ciertas diferencias, pero que no es tal cual un cerebro opuesto al otro, ¿no? Existen sus diferencias, pero existen sus muchas similitudes y que no podemos basarnos en estas pocas diferencias que existen entre el cerebro masculino y el cerebro femenino para decir, ok, los hombres somos superiores que las mujeres, ¿no? Entonces, aquí dice, por ejemplo, que la investigación concluye que los cerebros difieren ligeramente, ¿no? Hay distinciones muy leves que se deben al tamaño del cerebro. O sea, lo que hace más diferente al cerebro de un hombre y una mujer es el tamaño. Y el tamaño de un cerebro es en proporción al cuerpo que habita. Entonces, si eres una mujer muy chiquita a una mujer muy alta, va a cambiar tu tamaño del cerebro porque es en proporción a tu cuerpo, y eso es lo que tiende a pasar entre el cerebro de las mujeres y de los hombres, que las estructuras lo que cambian es el tamaño, ¿no? Y bueno, sí hay diferencias, ¿no? O sea, no es que digan son cerebros idénticos, pero no es el fundamento para decir son opuestos y entonces por eso son las mujeres de Marte y los hombres de Venus. Como que los neurocientíficos están diciendo, a ver, esa es una postura ciertamente patriarcal, entonces como que hay que analizar esto, ¿no? Y entonces hablan de que el cerebro femenino es más chico, ¿no? Y entonces antes ese era un argumento científico para decir, pues como el cerebro femenino es más chico, pues ustedes son más mensas, ¿no? O sea, son mucho menos capaces porque tienen cerebros chiquititos. Y entonces un chiste que ahora tienen las neurocientíficas es que dicen que
si ustedes observan, o sea, el cerebro masculino tiene ventrículos y los ventrículos son espacios vacíos y en el cerebro de los hombres son mucho más grandes que en el cerebro de las mujeres. Este no es un cerebro femenino y este no es uno masculino, ¿eh? Nada más puse estas dos imágenes como para seguir mi orden. Pero los ventrículos son mucho, estos espacios vacíos son mucho más grandes en el cerebro masculino. Entonces dicen las neurocientíficas de broma, pues sería equivalente a decir que como los hombres tienen más partes huecas en el cerebro, entonces son más, o sea, menos capaces que las mujeres, ¿no? Y entonces dicen, es que así de absurdo es el argumento de decir que porque tenemos cerebros más chicos, somos menos capaces, y ese es el argumento que se dio a lo largo de la historia para excluir a las mujeres de las esferas de la educación, de los cargos públicos, etcétera, ¿no? Entonces, la respuesta no está en el cerebro. Y bueno, hay una teoría que ahorita está agarrando mucho auge, que la proponen varias neurocientíficas, pero la principal exponente es una neurocientífica de Israel que se llama Daphne Joel. Y ella dice que cada quien tiene un mosaico único, ¿no? En el cerebro. Entonces, cada cerebro es único de características y tiene características cada uno femeninas y masculinas en mayor o menor medida, dependiendo de varios factores. Uno es cuánto estrés vivió la madre mientras estábamos en el vientre, porque el estrés hace que se secreten sustancias en el cerebro y en el cuerpo de la madre que afectan al feto. Entonces, esas sustancias, puede ser testosterona, o sea, muchas que sí tienen que ver a nivel endocrino y a nivel hormonal, con cómo se gesta el bebé y ese tipo de hormona da una característica más femenina y otra más masculina al feto. Otra es lo que estoy diciendo, o sea, uno es en la madre, otro es en el feto y el ambiente que hay en el feto con todas estas hormonas. Y ya que nace el bebé, ¿qué experiencias va teniendo en la vida que lo van haciendo más femenino o más masculino, ¿no? Entonces, cada quien tiene un mosaico único, no es como que digamos, todos los cerebros de las mujeres son de esta forma, o sea, todas las mujeres son buenísimas en la comunicación y buenísimas en expresar sus emociones. Y todos los hombres son mucho más agresivos y mucho más sexuales. Eso es un estereotipo. Ella dice, a ver, no, cada ser humano, o sea, hay 7 billones de seres humanos en el mundo, entonces hay 7 billones de cerebros en el mundo, porque cada quien tiene este mosaico único de acuerdo a estos factores que menciono. Y entonces ella dice, no es, o sea, la propuesta no es un cerebro femenino o un masculino, es un cerebro intersexual en el sentido de que es una mezcla de características femeninas y masculinas que se van transformando a lo largo de la vida, porque también han investigado que hay estructuras del cerebro que cambian cuando están a momentos de estrés, o sea, no que cambien, o sea, dicen que cambian de sexo en el sentido de cómo se comportan las neuronas, pero un cerebro femenino sometido a estrés tiene comportamientos similares a un cerebro femenino y viceversa. Entonces dicen, ¿por qué habían catalogado los comportamientos como hombre y mujer si sucede en los dos cerebros, ¿no? Entonces ella dice, es esto, somos intersexuales a nivel cerebral. Entonces dejemos de decir que nuestras emociones y que nuestros comportamientos están regulados por el cerebro, porque eso es una falacia. O sea, vamos a estudiar los cerebros y vamos a ver si esto es cierto, ¿no? Y entonces, bueno, ahora sí ya llegamos, todo este antecedente es para llegar a esto, ¿no? O sea, para llegar como a qué onda o sea, ¿por qué estamos hoy, el mes de la mujer, hablando de esto y en esta plática? Entonces, bueno, dado que se dio esta parte, no solo en la ciencia, en la historia, etcétera, de que la mujer pertenecía a lo privado y el hombre pertenecía a lo público, se empezaron a hacer estos roles de género muy marcados. Y entonces, si nosotros vamos, yo aquí puse el color azul y el color rosa como estereotipo, ¿no? O sea, como para resaltar son estos estereotipos, pero si vamos a analizar cómo es la masculinidad, ¿no? En general, qué es ser un hombre, ¿no? Existe mucho, o sea, es en general en el mundo, pero lo estoy aterrizando mucho a México, es esta parte como de ser un macho de verdad, ¿no? O sea, como en tu cerebro está esta parte sexual, de agresión, de dominación, o sea, tú tienes que ser un hombre. Si te pegan en la escuela, pues defiéndete, ¿no? No te dejes. Y en cambio en la mujer es no, o sea, tú tienes que ser una señorita, ¿no? Tienes que portarte bien, ser delicada, no seas muy disruptiva porque eso no está bien visto. Luego, lo voy a ir aterrizando a comportamientos. Otra parte es, en los hombres es, pues di groserías y bebe como hombre, ¿no?
Incluso a las mujeres hay veces que sí, o sea, yo he escuchado frases decir, no, toma como hombre, se emborracha como hombre o habla como hombre, ¿no? Porque el hombre en lo público no está mal visto que se emborrache ni que sea mal hablado, pero una mujer, sí, digo, ahora con las nuevas generaciones como que esto se ha ido abriendo, pero sí estaba muy marcado este tema de que la mujer no debe decir groserías y no debe de emborracharse y los hombres sí. Estaba leyendo un artículo que decían que en los años 70s, 80s, cuando había como despedidas de solteras y demás, era costumbre que, que el novio y los amigos o los hombres se emborracharan y la novia y las mujeres, pues no, ¿no? O sea, era como una actividad de ellos. Y aquí no estoy promoviendo el alcohol, solo estoy hablando como de qué conductas se permiten y cuáles no, ¿no? Como de un tema de libertad. La tercera es, los hombres tienen esta imposibilidad de expresar sus emociones, ¿no? O sea, tú como hombre no tienes esta misma, y véanlo en un club de amigos de hombres, no es o sea, no es esta misma, hasta hay como comedias y demás de que llegan dos hombres a hablar y se dicen dos cosas y ya está, y no hay como este círculo de apoyo que se den las mujeres de comunicar tus emociones, etcétera, pero a la vez hay toda una carga de decir que las mujeres somos unas locas, somos unas histéricas, somos una bomba emocional que nadie entiende, ¿no? Que ya, no, oye, seguro ya está en sus días de nada más vieja histérica, ¿no? O sea, como todas estas cosas que escuchamos que tienen su origen en este estereotipo de género. Lo que decía del cerebro de que los hombres, o sea, como que se creía que los hombres piensan mucho más en sexo, entonces el hombre aquí justifica que no pueden contener su instinto sexual, entonces por eso ellos no tienen esta carga social e incluso son alabados si tienen más parejas sexuales, más conquistas, aquí más abajo dice el campeón Don Juan, ¿no? Pero en cambio, si la mujer es una mujer sensual, atractiva, a lo mejor ella va y coquetea, etcétera, entonces no, pues es que eres una provocadora, ¿no? Y aquí, o sea, este tema es clave para el tema de abuso sexual y de hostigamiento a nivel laboral, etcétera, porque ahí hay toda una creencia cultural de que el hombre no se puede contener y entonces por eso está este estereotipo, bueno, este este tema de, no, no te pongas falda, es que tú lo provocaste, es que ve nada más cómo estás vestida, es que pues bueno, a ver, también eres bien coqueta, pues cómo no se te iba a dejar ir porque pues ya ves que ellos no se controlan, ¿no? O sea, como que aquí es esta justificación de las agresiones sexuales que es totalmente falaz, porque también aquí estamos reduciendo al hombre a que es un gorila o un perro, que no, o sea, me refiero a un animal que no puede controlar su instinto sexual porque pues es incontrolable y, ¿no? Y eso no es cierto. O sea, el hombre es capaz totalmente de controlar sus impulsos, como la mujer, pero existe este permiso social para no hacerlo, e incluso esta justificación y a nivel legal. También es esta parte de hombres con iniciativa. No sé si vieron, por ejemplo, la película de Vaselina, de que y ahora un poco más con las aplicaciones para citas como que está cambiando, pero de que la mujer tenía que esperar y que el hombre era el que iba a la conquista, ¿no? Y en la película de Vaselina están las chicas sentadas en el baile y el hombre es el que va y decide a quién saca a bailar y como mujer pues tú tenías que esperar a que te escogieran y el hombre era el que escogía, ¿no? Esto ya lo dije, si eres hombre y tienes este instinto o esta vida sexual activa, eres súper reconocido, aplaudido, alabado, etcétera. Y como mujer, pues ya sabemos que eres la promiscua, pues la de, ¿cómo les dicen? Canas, no, como, o sea, hay un dicho, pero bueno, ahorita no me está viniendo, pero peores palabras que no quiero repetir, pero ya sabemos todas las excepciones que hay para las mujeres promiscuas, ¿no? En el tema de los hombres está esta exigencia de ser el proveedor y el jefe del hogar, y en las mujeres pues es mucho esta creencia de pues mientras se casa o mientras tiene hijos, pues que se entretenga, y luego ya que sea mamá, pues ya que deje de trabajar, ¿no? Porque eso es de los hombres. Otra creencia es que los hijos son de las mujeres, y eso incluso a nivel de legalización de cuando está este tema de la maternidad en las empresas, pues los hombres les dan a los suertudos 2 que 3 días para ir a apoyar a la mamá y el hombre regresa a trabajar y la mamá es la que tiene que maternar, ¿no? Entonces el sacrificio de la maternidad es de la mujer totalmente y si no tienes hijos o no fuiste mamá, entonces no estás realizada como mujer, ya eres la quedada, ¿no? Todo esto que se escucha. Y
Esto, no sé si han escuchado en cuanto al caballero protector y el amor romántico, cómo cuando una mujer se va a casar empiezan estos chistes bien machistas con el hombre de que, ay, no, ya lo atrapó, huye mientras puedas, pero para la novia no, es el mejor día de su vida, es la novia, que nadie la moleste, se tiene que ver guapísima, pero el hombre, no, ya te atrapó, no, qué horror, huye, prepárate para lo peor que viene, ¿no? Porque es como si la mujer, o sea, para la mujer conseguir a un hombre fuera su objetivo mayor en la vida y su realización, entonces la boda es el día donde ella se realiza, y el hombre es como, no, pues ya te atraparon porque ya vas a tener que ser fiel, ya te agarró, ya te coartó tu libertad, qué horror, que Dios te bendiga, ¿no? O sea, como toda esta creencia de que la mujer cumple su meta y que el hombre es atrapado, ¿no? Y al final, era un poco lo que les decía el nombre de la plática, al hombre se le valora mucho a nivel externo por su éxito, por esta parte de la proveeduría, y a la mujer por la parte mucho física, belleza, que sea linda, que sea delicada, que tenga una buena reputación, ¿no? Entonces, estas son como las principales diferencias en estereotipos de género que tienen su componente emocional en todas, ¿no? En cada una de ellas. Entonces, pongo unos ejemplos muy rápidos de cómo esto se ve reproducido en la cultura, en los medios, en lo que consumimos todo el tiempo. O sea, no tengo nada en contra de mi ejemplo, pero por ejemplo, le hicieron esta entrevista a este empresario que se llama Alberto Balleres, y entonces le preguntan que cómo le hace para los negocios, etcétera, y él dice, nada de sentimentalismos, ¿no? O sea, a la hora de los negocios, nada de sentimentalismos. A pesar de ser un amante de la familia, cuando se trata de negocios no hay sentimientos que valgan. Y entonces eso es muy admirado en los hombres, ser este fuerte, este conquistador, un hombre de verdad, que no se frena ante nada, que es proveedor, que, ¿no? Que se avienta, y lo dice tal cual, nada de sentimentalismos. Y eso a nivel sutil nos deja ver que no permitimos que los hombres sientan. Por lo menos no de esa manera. Sí se pueden enojar, sí pueden ser violentos y sí pueden dominar, porque eso es lo que les hemos atribuido. Así sí pueden expresar sus emociones, pero es la única forma. ¿Y qué pasa que en el caso de las mujeres? Aquí les puse a la creo que CEO, me parece, a la vicepresidenta de Amazon en España y de Italia. Y entonces siempre es esta pregunta para las mujeres, ¿no? Y entonces, ¿tú cómo balanceas tu parte privada y tu parte, o sea, tu vida privada y tu vida pública? Que a los hombres no se les pregunta, porque los hombres no tienen que maternar, porque a los hombres no nos importa su vida privada, porque ellos son dueños de lo público, porque ellos están hechos para trabajar. Pero a la mujer sí, porque la realización de la mujer, acuérdense que no era trabajar, era ser mamá y estar en la casa y contener al hombre, ¿no? O sea, todo esto que ya vimos. Y entonces aquí lo podemos ver en la entrevista. Entonces aquí le preguntan, a ella sí le preguntan, oye, está padre que estés jugando a trabajar, o sea, sí está padre, pero a ver, no descuides tu función principal, o sea, ¿cómo le haces con tu parte privada? O sea, con tu vida privada, a ver, cuéntanos, porque esa, pues como eres mujer, no la debes descuidar, ¿no? Y este tipo de cosas las vemos reproduciéndose todo el tiempo, solo es cuestión de poner atención. Y bueno, pues saqué aquí una estadística del INEGI, ¿no? Porque está todo este también estereotipo de decir, no, pues es que, ¿sabes qué? Qué mal manejan las mujeres, ¿no? O típico que va con un hombre al volante y se le mete a alguien y seguro que es vieja, ¿no? O sea, todo este estereotipo. Y el INEGI, o sea, como justo los hombres, la manera en que se les permite sacar sus emociones a través del enojo, la violencia, la dominación, el no te dejes, defiéndete, mijito, pelea de regreso, pégale, tú marca tu territorio porque para que te respeten, etcétera. Los hombres, o sea, tienden mucho más a las emociones fuertes por todo este constructo de género, entonces manejan mucho más rápido eh, y como que son mucho más arriesgados al volante. Entonces, el INEGI publicó que el total de siniestros viales registrados en el país son, o sea, fíjense la diferencia, son apenas el 13% provocados por mujeres y 75% fue a la falta de pericia por hombres. Entonces, este mito de que las mujeres manejamos terrible es mito. O sea, porque si vas a las estadísticas, vemos que los hombres chocan mucho más frecuente porque ahí descargan y soy hombre y voy rapidísimo en mi coche, ¿no? Y cómo se van haciendo todas estas creencias de que no, pues las mujeres manejan pésimo, ¿no?
O el hombre es el proveedor, pero también si vamos al INEGI, la mayoría de los hogares en México son sostenidos por mujeres que se quedan sin una pareja, que la pareja se va y ella se queda como jefa de familia y tiene a los hijos, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo en la realidad estos estereotipos no siempre se acaban cumpliendo, pero a nivel inconsciente y a nivel cultura eso está ahí. Y acuérdense que vimos que las emociones están regidas por los componentes culturales. Entonces, cómo todas estas reglas y estas presiones sociales externas afectan nuestro mundo interno. Y la cosa es que está mucho como, o sea, siempre decimos, sí, ¿cómo afecta el patriarcado o el machismo a las mujeres? Y sí, pero también afecta muchísimo a los hombres y esa conciencia falta mucho, o sea, como que no se habla mucho de eso. Entonces, estaba viendo el otro día un artículo que publicaba Gabriela Barkentin y decía que ella tiene un programa de radio y uno de sus colaboradores acababa de tener un bebé y tiene otro trabajo, entonces había ido a la estación de radio y entonces contó que le había costado muchísimo trabajo dejar a su bebé, o sea, había estado con su esposa 2 días que le había dado la empresa permiso y ya después había regresado a trabajar y que verdaderamente le estaba costando trabajo porque él quería pasar más tiempo con el bebé y que solo habían sido 2 días y que la esposa estaba pues rebasada con todo lo que había que hacer y que a él le hubiera gustado pues, quedarse más en casa para estar más con el bebé, etcétera, ¿no? Y entonces como que aquí vemos este tema justo de la maternidad, de que ellos no, o sea, como él no parió, ¿no? Como él nada más es el papá, entonces pues ya el que regrese a trabajar, ¿no? Y entonces aquí al hombre se le corta muchísimo el vínculo también con el bebé o con el hijo. Y eso es una pérdida grandísima también para los hombres. Y a lo mejor muchos ni cuenta se dan porque el deber ser, ¿no? Pues yo ya me tengo que ir a trabajar, etcétera. Pero a la larga sí se pierde mucho esto este vínculo papá e hijo, ¿no? Y entonces él al contar esta historia en el radio, contaba a ella en la columna que habían escrito cantidad de hombres a decir, yo me siento igual, o sea, me costó muchísimo trabajo, pero pues yo no puedo decir porque van a decir, no, pues el flojo que ya no quiso regresar a trabajar, pero no es por flojera, o sea, realmente, pues acaba de nacer mi bebé y llego de trabajar a las 8 de la noche a bañarlo, pero al día siguiente ya me tengo que ir los fines, o sea, como que me falta tiempo de vincularme con mi bebé, ¿no? Y otra cosa muy importante es que el suicidio es un fenómeno masculino. Entonces, los hombres se suicidan 3 veces más que las mujeres y lo atribuyen mucho a esta parte de que no tienen un espacio donde expresar sus emociones, un espacio donde desahogarse, donde hablar, todo es hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, porque yo no puedo ser vulnerable, porque yo tengo que ser fuerte, porque los hombres no lloran, porque, ay, mijito, no seas jotito, ¿no? O no, ya estás hablando, ya estás llorando como niña, o ya te estás lloriquejando, o lo que sea, ¿no? Tú fuerte. Y entonces el hombre está acostumbrado a no verbalizar nada y pues lo vemos en que cometen suicidio mucho, o sea, es una tasa mucho más elevada porque no está bien visto que los hombres pidan ayuda. Y aquí hay un punto muy interesante. Esta mujer es, o sea, brillante, se llama Rita Secato, y es una socióloga argentina que tiene o sea, tiene muchos escritos, pero ella habla de o sea, un término que usa es pedagogías de la crueldad. ¿Y a qué se refiere esto? Dice que nuestros sistemas sociales están, o sea, como son muy patriarcales, ¿no? O sea, mucho estos roles, o sea, como que perpetúan estos roles de género de los que venimos hablando, dice o sea, que las primeras víctimas del patriarcado, no las últimas, no las más afectadas, no las que más caro pagan el precio, pero las primeras víctimas del patriarcado son los niños hombres, o sea, los niños chiquitos. ¿Por qué? Porque se les corta su capacidad de sentir y no se les permite nombrar su dolor. ¿Y cómo es esto? No llores, no seas niña, no seas mariquita, aguántate, ¿no? Desde chiquitos se les empieza a condicionar, tú no expreses, tú no así, te ves ridículo, ya no te quejes, pues te dolió, aguántate, ¿no? Y entonces los niños hombres son los primeros que empiezan a internalizar todo eso y a poder no nombrar su dolor ni sus emociones. Y ya después de eso vienen otras miles de víctimas, las niñas, las mujeres, etcétera, ¿no? Pero ella dice, son pedagogías de la crueldad, porque dañan y son muy violentas para los niños hombres primero y después eso se perpetúa a todos los niveles, ¿no? Y algo que también ella menciona es este tema del club de Toby, que es
que es ella le dice cofradía de los hombres, ¿no? Es como en inglés hay una frase que se dice bros before hoes, que es primero somos, o sea, la traducción literal es primero somos amigos, o sea, primero los hermanos y luego las putas, ¿no? Y es como este código entre hombres que las mujeres, o sea, que como existe esta cofradía de hombres, la mujer no entra. Y esto, ¿cómo lo podemos ver? Lo podemos ver, por ejemplo, en los chats de WhatsApp, cuando los hombres se mandan imágenes pornográficas o lo que sea, ¿no? O la imagen de una chava que alguien, no sé, se coló una foto en el internet y es una chava que todos conocen y está desnuda en una posición sexual y todos la mandan en el grupo y todos comentan, ¿no? Y si alguno de ellos llegara y dijera, oigan, no, eso no está bien, todos lo van a bullear y a decir, ay, no seas ridículo, pinche puto, no te gusta, ¿no? O sea, perdón por mi francés, pero podemos ver cómo se replica esto. Y entonces a los hombres les da muchísimo miedo retar estos mandatos de masculinidad porque es lo que los vincula con otros hombres, con esta cofradía, con este club de Toby, y da mucho miedo no ser parte. Porque como cuando te validas como hombre es a través de tu cofradía, de tus cuates, de los hombres que te avalan, ¿no? Entonces es muy difícil para ellos decir algo diferente como, oigan, no circulen esa foto porque no va a tener la valoración de la cofradía. Entonces muchos se quedan callados y perpetúan estas conductas para seguir siendo parte y para poder validar su masculinidad desde ahí, desde que otros hombres te la aplaudan y te la vean, ¿no? Entonces, es como muy resumido porque tenemos poco tiempo la teoría de Rita Secato, pero es muy interesante si quieren profundizar, vale muchísimo la pena, porque nos habla como de cómo esto pues sigue sucediendo y cómo es muy fuerte, ¿no? Y por último, me gustaría hablar del humor, ¿no? Sabemos que en México somos muy de chistes, de que pasa una tragedia y a los 2 tembló y a los 3 minutos ya tenemos 17 memes o más de los temblores, ¿no? Somos como una cultura que apela mucho al humor, aunque sean tragedias o aunque sea lo que sea. Y entonces dice este sociólogo Andrea Breton que cuando tú te ríes, no te ríes tú, se ríe toda tu cultura, ¿no? Y o sea, sí, si ustedes ven una serie estadounidense, pues si a lo mejor no tenemos como mucho contexto cultural de qué onda, pues igual ni entendemos el chiste, pero si estamos en México, ¿qué le pasaría a un extranjero si lo llevamos a un show de albures? Pues le va a costar trabajo entender el humor porque es como muy cultural, ¿no? Pero ¿qué sucede? Y el humor no tiene nada de malo. El humor es increíble y es padrísimo reírnos de la vida y es parte de nuestra escala de emociones, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando usamos el humor como herramienta de agresión, ¿no? Que eso sucede mucho en temas de género. Entonces, aquí puse como unos chistes, ¿no? Bastante comunes que perpetúan estas agresiones de género. Entonces, ¿qué le dices a una mujer que tiene los 2 ojos morados? Nada, ya se lo dijiste 2 veces, ¿no? ¿Cómo ayudas a tu mujer a limpiar la casa? Levantando los pies cuando pasa el aspirador. ¿Cuándo pierde una mujer el 90% de su inteligencia? Cuando se queda viuda. Y el otro 10 cuando se le muere el perro, ¿no? Entonces, aquí que estamos viendo todo entonces, la mujer no es inteligente, ¿no? La mujer no sirve para nada más que para limpiar, por este tema del cerebro que vimos, ¿no? El hombre puede ser agresivo con la mujer en el primer chiste, o sea, le puedes pegar porque, ¿no? En el chiste, pues ahí está, que le puedes pegar porque la mujer está subordinada al hombre y entonces el hombre sí puede expresar su agresión y su dominación a la mujer porque la mujer es inferior y entonces sí le puede pegar, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo el chiste, ¿no? ¿En qué se diferencia un hombre con bata blanca a una mujer con bata blanca? En que el hombre es México y la mujer churrera, ¿no? O sea, el hombre sí tiene derecho a estos cargos públicos, la mujer a todo lo menor porque ella es incapaz, etcétera, etcétera. Y Dios creó al mundo y descansó, creó al hombre y descansó, creó a la mujer y desde entonces ni el mundo ni el hombre pueden descansar, ¿no? Porque somos unas locas, unas histéricas, nadie nos entiende, cómo damos lata, ¿no? Todo el tiempo estamos fregando, todo el tiempo tal, tal, tal. Todos estos estereotipos que se ven muy claros en el humor, que tienen que ver con este componente emocional y con este componente de comportamiento. Y, por ejemplo, en los refranes está este tema de como que también tiene que ver mucho con esta como sabiduría popular, ¿no? El buey para arar, el ave para volar, el pez para nadar y el hombre para trabajar, o sea, ser proveedor, marido rico y tonto no tiene precio, ser proveedor, trabaja, trabaja. A un hombre rico no le repare si es feo o bonito, ¿no? El hombre, mientras es exitoso, pues no importa tanto cómo se vea, tiene que ser exitoso, ¿no?
El casado no ha de volver a casa con las manos vacías y los hombres machos no hablan, pelean, ¿no? O sea, el hombre sí puede ser agresivo e incluso para ejercer su masculinidad debe ser agresivo, debe dominar, ¿no? A la mujer y a la cabra, soga larga, o sea, te voy a dominar y eso es permitido. La mujer y la burra, cada día una zurra. Puedo violentarte, agredirte, pegarte, justificar feminicidios, porque qué barbaridad, ¿no? Pues sí se puede, ¿no? Las mujeres ahí están, subordinadas al hombre y podemos hacer con ellos lo que quieran. La mujer como la escopeta, cargada ahí en un rincón, ¿no? No te veo, no existes, el hombre es el importante, la mujer ahí esquinada al lado, ¿no? Nada más sirve para tener hijos. Más vale llorarlas por muertas y no en poder ajeno. Ojo aquí también con esto, base para los feminicidios, ¿eh? Es que yo la vi con otro y prefiero que esté muerta a que no esté conmigo porque creen que son de su propiedad. Y vean cómo todo esto permea en los chistes, o sea, en lo sutil de la cultura, ¿no? Cuando Dios hizo al hombre y al diablo, ya había hecho a la mujer, o sea, la mujer es la provocadora porque el hombre no se puede controlar, entonces tú por qué te vistes así, tú eres la que lo provocaste, etcétera, etcétera. Y la mujer es un animal de pelo, déjenme lo muevo para que lo vean, de pelo largo y pensamiento corto, ¿no? O sea, las mujeres intelectualmente pues no damos, ¿no? O sea, todo esto está a nivel cultura y lo podemos ver pues muy claro en este resumencito que les puse, ¿no? Y entonces acuérdense que las emociones no tienen género. Todos tenemos derecho y libertad de sentir todo, todas las emociones, las que sean. ¿Qué hacemos con ellas? ¿No? Es lo que ya es el trabajo personal de cada quien, pero el derecho a sentir todos lo tenemos. Y eso se nos ha coartado muchísimo por género. Y no solo se nos ha coartado a las mujeres, también a los hombres. Es una pérdida para los dos, ¿no? Y para concluir la plática, yo, o sea, hablé de inteligencia emocional, de lo que me llevó a eso, pero como que a lo que ahora le tiro con mis prácticas espirituales, yoga, etcétera, con mis pacientes, lo que me gusta y a lo que yo aspiro también es llegar a una sabiduría emocional. ¿Y qué quiere decir eso? Es saber darle a las cosas la importancia que merecen, o sea, estar tan en contacto con mi mundo interior, con qué estoy sintiendo, o sea, tan en mí, que poder ser lo suficientemente sabia para decir, esto importa, esto no tanto, esto medio que sí, ¿no? Tener como esa sabiduría. Y acuérdense que cuando la sabiduría de las emociones despierta, alcanzamos la paz. Si ustedes le preguntan a un feminicida por qué fue y mató a una mujer, normalmente siempre está súper dolido, súper enojado. O sea, hay componentes emocionales importantísimos en las agresiones que se cometen en México todos los días a las mujeres. Entonces, hay que trabajar el componente emocional para ayudar a disminuir este problema social. Al igual que las mujeres, ¿qué permitimos? ¿Qué enseñamos a nuestros hijos? ¿Cómo, o sea, qué aguantamos en el día a día? Si nos la creemos, que no valemos, que somos tontas, que nos pueden maltratar, ¿no? Llévense esos cuestionamientos. Y acuérdense que cuando hay paz es porque hubo valor. ¿Valor de qué? De vernos a nosotros mismos, de trabajar en nosotros mismos y de hacer las cosas diferente cuando vemos que está habiendo un problema y que como las veníamos haciendo no está funcionando. Entonces, que haya mucho valor para que lleguemos a un México y a un mundo con paz en este tema de género y que ninguna mujer tenga que sentir miedo de salir a la calle y que pueda estar segura. Y también los hombres que no tengan que vivir reprimiendo toda esta parte emocional que los aqueja, que no están solos y que sepan que pueden buscar ayuda y que hay otras maneras de llevar la vida. Y bueno, aquí les dejo si quieren mi contacto, mi mail, mi Instagram. Tengo un canal de YouTube con algunas clasitas de yoga que pueden ayudar. Aquí ahorita voy a contestar dudas, pero si alguien quiere bibliografía, que les mande libros, referencias, etcétera, yo con muchísimo gusto les contesto, les escribo, los oriento en lo que yo pueda. Y bueno, ahí les dejo mis contactos y ahora sí, si alguien quiere decir algo, estoy lista. María José, muchísimas gracias. Ahora sí vamos a pasar justamente a esta sección de dudas, de preguntas, de comentarios, de anécdotas, algo que por favor quisieran compartirnos. Recuerden que este espacio, bueno, pues es para ustedes, para nosotras, el día de hoy, y pues con toda confianza, por favor. Gracias a Messi Mujeres que se hizo presente en toda la charla.
por favor, hablen, digan algo y aprovechen también que está aquí María José, no la dejen ir sin hablar con ella, sin eh, hacerle alguna pregunta, por favor. Alguien que quiera alzar la mano, alguien que quiera hablar, aquí escuchamos. Sí, acuérdense que no hay preguntas tontas, que todo se vale, ¿no? Se vale no estar de acuerdo con lo que dije y o sea, es un foro a debatir, bueno, a platicar. Bueno, yo a ver, Rocío, buenas noches. Hola, buenas noches. Solo déjenme dejo de compartir para, si prenden su cámara, verlas. Yo nada más quería hacer el comentario ahorita de todo lo que nos explicó. También como que le faltó el decir que los hombres eran como dueños de las mujeres en el aspecto del matrimonio, Sí, que se claro. apellidaban, ahora sí que y el apellido, o sea, que eran dueños también de las mujeres en cierta manera, entonces como que también rescatar esa parte de que se adueñaban y las mujeres no eran libres en ese aspecto y tenían también que avisar, que decir, si salían a las calles le tenían que avisar al esposo, o sea, como que estaban muy esclavizadas en esa forma. Entonces yo quería pues, comentar esa parte que para mí se me hizo muy importante también resaltar esa forma de cómo trataban también los hombres a las mujeres y también todo es por creencias y alguien tiene que ir cortando esa parte de creencias para que sea ya la mujer más libre, que de hecho ahorita en la actualidad me parece que ya se quitó eso del de y el apellido del hombre. Parece ser que en esa parte ya se va como que ganando un poco a como estaba anteriormente. Era lo que yo quería comentar en ese aspecto. Así que muchísimas gracias. Y su plática, fabular, muy y muy llena, vamos, de sabiduría y de experiencias, muy enriquecedora. Así que muchísimas gracias. Era lo que yo quería rescatar. Sí, totalmente. O sea, lo que dices, como que por tiempo no, pero es muy interesante si vamos a un análisis histórico de cómo se han ido dando estos roles de género. O sea, en la antigua Grecia, por ejemplo, en Roma, etcétera, o sea, en los imperios, la mujer era propiedad del esposo, y me estoy yendo muy al pasado, pero en la Edad Media, o sea, eso fue continuando a lo largo de la historia de la humanidad, y como dices, sí, o sea, la mujer era propiedad del hombre, y ahora en las ciudades y demás podemos ver que ya uno decide si quieres ponerte el D, ¿no? Es opcional. Pero si vamos, por ejemplo, a comunidades rurales muy chiquitas, sigue sucediendo que las mujeres, como, pues sí, en usos y costumbres son propiedad de los esposos. Y hay muchos países, por ejemplo, que la mujer no puede viajar, o sea, salir del país sin la autorización del esposo. El esposo es dueño de su documentación para que ella pueda transportarse, tiene que firmar un permiso, o sea, eso sigue sucediendo en lugares del mundo. Pero sí, muchísimas gracias por resaltar. Sí, de hecho, perdón, otra cosa que también se me pasaba era de que los papás también como que vendían a las hijas en esos aspectos, en pueblitos y demás. Entonces Sí. tenían esa autoridad los papás de poder vender a sus hijas con la persona que quieran casarlos, o sea, no podían elegir su matrimonio, sino Uh-huh. también en ese aspecto, ahí sí los machos, en cierta manera los papás, los vendían a sus hijas, entonces ahí también había mucho autoritarismo de parte de los papás y las hijas pues quedaban en menor autoridad en cierta manera y ellos eran los que decidían con quién se casaban, también en ese aspecto, que también yo creo que ya se ha perdido también ya pues esas creencias, parece que ya poco a poquito se va ganando en esos aspectos. Ahí vamos, falta por hacer, pero ahí Uh-huh. vamos, ahí vamos. Así es, así que muchas gracias. Sí, Rocío, qué gusto. Y de hecho sigue sucediendo, todavía al sur del país esto es el pan de cada día. Sí. Las mujeres siguen siendo vendidas, las mujeres siguen siendo propiedad de los hombres, sobre todo Chiapas, algunas comunidades de Oaxaca, desafortunadamente todavía esto En Guerrero también. sucede. Ajá, así es, así es. Le damos la palabra a Luz, por favor, adelante. Hola, María José. Oye, yo tengo una pregunta. Claro. ¿Existe en por ejemplo, en este tiempo, tú ves gran diferencia entre los millennials versus
los de los 80, en relación a aceptar más, demostrar más sus emociones y hacer menos violentos, más aceptando más que una mujer pueda tener pareja sexual, o sea, o haya tenido una relación anterior, también aceptando que la mujer no es parte de su propiedad. ¿Sí existe, sí has visto alguna diferencia? Empieza a haber cambios, sobre todo en lugar, o sea, en ciudades, ¿no? En ciudades grandes, donde hay como mucho más diversidad, donde se convergen personas de diferentes culturas, etcétera. Empieza a haber, pero son como creencias tan arraigadas que, por ejemplo, llega alguien que se dice muy liberal y la novia le pintó el cuerno y inmediatamente recurre a estas expresiones de es una puta, ¿no? O sea, como que se van ahí cuando se ven afectados como por esto a nivel personal, porque es algo que está como mucho en el inconsciente. Entonces empieza a ver como más esta apertura, pero sí depende mucho, evidentemente, el grupo donde se muevan, porque también hay sociedades sumamente conservadoras o núcleos sumamente conservadores. Si son muy religiosos, por ejemplo, existe como mucho o sea, las religiones, sin meterme en un tema de creencias ni nada, o sea, si vamos a, como a temas de estructura, es como muy, muy patriarcal esto de que, o sea, sigue habiendo como mucho esta parte de la división de género, ¿no? O sea, de los roles de género. Entonces, si vamos a sociedades muy conservadoras, existe mucho más o sea, se perpetúa mucho más el rol de la mujer y el rol del hombre. Si vamos a sociedades más liberales, empieza como a abrirse, pero hay que ver casos en particular, porque te digo, he estado en contacto con gente que se dice muy liberal y cuando es confrontada con alguna realidad en este sentido, como que vuelve a estos estereotipos. Entonces es un proceso de mucha deconstrucción individual, de mucha conciencia, de uno mismo. O sea, yo todos los días estoy observándome porque yo crecí en un ambiente sumamente machista. Entonces yo a veces a lo mejor me río de un chiste que es sumamente machista y digo, ay, no me había dado cuenta que esto está siendo bien machista, ¿no? Pero lo traemos mucho a nivel cultura. Otra pregunta, María José. ¿Qué papel jugamos las mamás para que esto se llegue a reproducir más? Me encanta tu pregunta. Justo hay una autora africana que yo admiro muchísimo que se llama Chimamanda Ngozi. Tiene un nombre un poco complicado, pero si quieren y a alguien le interesa, mándenme un mail y le mando la bibliografía. Ella tiene un libro que dice, todos deberíamos ser feministas, y ahí lo que dice básicamente, más allá del feminismo, lo que sea, es como que estudiemos, o sea, que eduquemos a los niños y a las niñas, mujeres, hombres, de la misma forma, o sea, que no creamos que hay una manera para educar a la mujer y una manera para educar al hombre, que sea en este sistema equitativo de que, a ver, tú lavas los trastes hoy, pues mañana los lava tu hermano. No, o sea, no dividir las tareas, por ejemplo, por género, ¿no? En México se usa mucho este tema de los permisos de que al hombre se le deja llegar tardísimo y ir a cualquier fiesta y la mujer mucho más checada, etcétera. Como poner estándares parejos para los dos, que los dos sea con su seguridad, con responsabilidad, pero tratar de como en esta parte de la educación que sea equitativa y a los hombres ayudarles mucho también a hacer conciencia, decir, en este tema emocional, ¿no? A ver cómo te sientes, habla aquí de tus emociones, se vale que digas esto, que no sea solo ese acercamiento con las mujeres, sino buscar este acercamiento emocional con los hombres y educar equitativamente. O sea, eso es como lo que ella dice y me encanta, me hace mucho sentido, porque sí vemos que en las casas se hacen unas diferencias brutales entre la educación de hombres y mujeres y ahí pues se arraigan muchas creencias en este sentido. Ok, muchas gracias. A ti, Luz, qué gusto. ¿Alguien más que quiera participar? Todavía tenemos tiempo. Paulette, ¿algo que nos quieras comentar? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Sí me escuchan bien? Sí, súper bien. Bueno, pues yo creo que este tema es muy importante y en estas épocas ha impactado mucho a nuestra generación. En mi caso, yo tengo 21 años. Yo soy
mamá joven, mamá soltera, y este tema ha impactado mucho en nuestra generación en el sentido de que, pues afortunadamente ya los tiempos están cambiando. Yo igual apoyo mucho este tema de defender a la mujer, de no solamente la mujer es a la cocina, sino la mujer también tenemos varias capacidades que no solamente los hombres poseen. Creo que yo quiero un país en donde, en mi caso, yo tengo una hija, entonces quiero que ella crezca libre y con oportunidades, no solamente por ser mujer o por ser, como dicen, la niña que tiene que estar en casa resguardada con su mamá. Yo quiero que ella crezca libre, con una educación en donde obviamente yo estoy más que segura que tiene aquí a hombres también, pero también yo le voy a enseñar que los hombres pues también valen, ¿no? No solamente somos nosotras las que sufrimos, también tengo a un hermano, tengo a un papá, tengo abuelos y pues yo creo que todo tiene que ser parejo. Sí, las mujeres hemos luchado por generaciones y yo le aplaudo mucho a mis abuelos, a mi bisabuela, que ellas fueron las que obviamente gracias a ellas nosotras tenemos todas estas oportunidades de simplemente votar, hablar, trabajar y pues crear ahora sí que una sociedad en donde la mujer sea participativa. Y creo que este tema en verdad, muchas gracias por tocarlo, creo que es muy, muy importante. Ay, gracias, Paulette. Y sí, padrísimo lo que dices de los hombres también y de honrar lo pasado. Exactamente, y creo que pues últimamente a mí, por ejemplo, yo contando mi historia, a mí me pasó que yo estaba en el ejército, entonces ahí se ve un poquito más lo que es la discriminación a la mujer, pero también se ve que se suma mucho últimamente, porque en el pasado no se podía aceptar a ciertas mujeres en ciertas zonas o armas, y actualmente ya el ejército está como que agarrando a esas mujeres y ¿sabes qué? Sí, o sea, te voy a dar el arma de caballería, que antes no era para las mujeres, ahora ya es un derecho que tenemos las mujeres, el arma de armería, de todas esas, que antes era districtamente nada más para los hombres, ahorita ya en estos tiempos ya está cambiando mucho y ya se está como que asociando a la mujer. Lado malo, que obviamente yo cuando entré al ejército, pues una constitución que ellos tienen dentro de sus leyes y su convocatoria es que nosotras no podemos entrar teniendo hijos. En mi caso yo entré, me la jugué, porque obviamente no por mentirles, sino por sacar adelante a mi familia, a mi carrera y a mi hija, pero posteriormente como se enteraron que yo tenía una hija, pues me dieron de baja y pues ya no me pudieron dar esa oportunidad, pero tengo fe que en algún momento esto va a cambiar y se van a abrir más las oportunidades a la mujer poco a poquito, así como todas las leyes que se han aprobado últimamente. Creo que en algún futuro, con la lucha que sigue, se van a seguir abriendo más oportunidades para las mujeres. Muchísimas gracias, Paulette. Gracias por compartir, muy interesante. Gracias. ¿Alguien más que quiera dar algún comentario, hacer alguna pregunta, externar su propio punto de vista acerca de este tema que da muchísimo, muchísimo de qué hablar? Y yo creo que finalmente todas en algún momento de nuestra vida, y digo, me atrevo a decir todas, ¿no? Hemos pues, sido víctimas de algún tipo de violencia, algún tipo de abuso. Bueno, Juanita Galindo, por favor, adelante. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenas noches a todos. La verdad es que su tema, desde el título, nos llamó muchísimo la atención. Yo me tomé la libertad de invitar a mucha gente conocida, mujeres, por supuesto, pero creo que este tema es tan relevante para las mujeres como para los hombres. Y de verdad, creo que hace falta mucho más todavía participación de los caballeros, ¿no? Creo que también las mujeres tenemos una gran responsabilidad porque nosotras somos las que de alguna forma fomentamos este tipo de conductas desde casa. Y toda esta parte de la violencia va creciendo de manera bien sutil y desde casa las madres empiezan a enseñar a las hijas a que pues, no pasa nada, tu papá si me pega o lo que sea, pues así es, ¿no? Son hombres, ellos pueden, ellos, ¿no?
nosotras no, y pues no pasa nada, vaya, empezamos a ver la violencia como algo normal desde casa. Y también, por ejemplo, con la parte de la educación con los hombres, de cómo educan las madres a los hijos, pues esta parte de, pues sírvele a tu hermano, ¿no? Que tu hermano, tu hermano sí puede salir y andar en la calle y regresar a la hora que quiera, tú no, porque tú eres mujer. Tú tienes que cuidarte más porque, pues, tú eres mujer, entonces, o sea, sí está bien que cuidemos a las mujeres y todo, pero tampoco que sea como algo exclusivo, tú sí porque eres mujer, tú debes de cuidarte porque eres mujer y el hombre tiene todo el chance, como bien lo dijiste, o sea, José, la verdad es que es increíble cómo nosotras como mujeres tenemos la sociedad que tenemos porque nosotras lo hemos permitido. Entonces creo que es un reto grandísimo para madres, chicas jóvenes, para toda la generación nueva, sobre todo que son las futuras madres, ¿no? En ir metiendo el chip de, pues sí hay que promover la igualdad, no radicalismos, no salirnos, ¿no? Tanto el machismo como el feminismo en los extremos no nos hace bien como sociedad. Entonces creo que ahí sí hay como que ajustar muchas cosas, pero sí es mucho más responsabilidad ahorita, pues de las nuevas generaciones, ¿no? Como ir realmente logrando un cambio radical, un cambio de fondo, ¿no? Con otro tipo, por supuesto, de mentalidad. Muchísimas gracias por su bella conferencia. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Juanita. Y sí, o sea, va mucho a las nuevas generaciones, pero cuando uno cambia, de verdad mueve mucho al cambio a los de alrededor. Entonces, nunca es tarde. Nunca es tarde, aunque digamos, bueno, ya tuve hijos, ya lo hice de esta forma, etcétera. Si empezamos a cuestionarnos, a concientizar, puede aún así tener un impacto. Entonces, con que uno esté pendiente de cómo reproduce esto, es una gran diferencia. Entonces, pero sí, las nuevas generaciones, pues a ver cómo le van haciendo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, sí. ¿Alguien más? Sí, les comentaba también que, bueno, pues en algún momento de la vida creo que alguna vez hemos sido violentadas de alguna u otra manera. Y ¿alguien va a hablar? ¿O fue un micrófono? Digo, y sin embargo, aún a pesar de esto, pues nos hemos tenido que mantener bellas y lindas por obligación, ¿no? Aún a pesar de haber recibido algún tipo de maltrato. Bueno, pues voy a leer los comentarios de Mara. Gracias por la invitación. ¿Alguien que tiene prendido el micrófono que quiere hablar? No. Bueno, María del Rocío Caballero dice que muy interesante el tema de las emociones. Esta parte le gustó. A Yomara, gracias por la invitación al webinar con un tema tan importante y del que actualmente todos somos parte. Tratando de realizar cambios importantes donde las mujeres estamos redescubriendo la importancia que tenemos dentro de nuestra sociedad. Es un tema es un comentario de Mujeres que está presente aquí con nosotras. A ver, espérenme. Otra persona, Auderi Sánchez, nos dice, así es, totalmente de acuerdo, debemos construir un mundo de equidad entre hombres y mujeres. Lupita, mil gracias por esta plática, un tema muy interesante en el que todos estamos inmersos y en el que hay mucho camino por recorrer para llegar a una equidad real. Pienso que todas, desde lo personal, podemos aportar día a día para cambiar estos paradigmas. Y Melissa, todas podemos hacer una gran diferencia y el inicio es el contexto familiar. Todas somos parte de la solución en nuestra sociedad. Estos son los comentarios que tenemos hasta el momento. Y bueno, pues vamos a dar por concluida esta sesión. Licenciada María José, muchísimas gracias por esta excelente charla. Gracias por haber aceptado estar con nosotros aquí en Andepta. Creo que nos llevamos mucho para reflexionar, mucho para pensar. Ojalá y esta no sea la última vez que nos acompañas. Y bueno, pues te hacemos entrega virtual de un reconocimiento por haber sido parte de este evento a nombre de nuestro
presidente, el maestro Lizardo González, a nombre de la maestra Esther, nuestra vicepresidenta, también muchísimas gracias por estar con nosotros. El reconocimiento que lo haremos llegar ya por correo electrónico. Y pues eso sería todo. Les recordamos que dentro de 20 días tendremos nuestro siguiente webinar. Síganos por favor en redes sociales, ahí también pueden encontrar todos los eventos que tendremos próximamente. Los esperamos con mucho gusto y de verdad, María José, un abrazo fuerte con mucho cariño porque nos estás acompañando el día de hoy. Gracias y concluimos esta sesión. Si alguien tiene alguna duda, pues los escuchamos y pues esperamos también que se pongan en contacto con nosotros, ya sea por WhatsApp, en el Facebook o algún mensajito que nos quieran enviar. Digo, estamos dispuestos a escuchar y pues hacer lo posible por acercarnos a ustedes. Gracias. Gracias, un beso a todos. Bye. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Aquí otro comentario. Muchas gracias. Excelente ponencia, Alejandra Sánchez. Muchas gracias, Ale. Mil gracias. Excelente presentación. Gracias. Sí.